Óscar, ¿cómo eliges los temas de tus vídeos? A lo mejor no os interesa nada saberlo, pero es que me ha divertido tanto el proceso por el que este tema que os voy a contar hoy se me ha presentado, así que he pensado en contároslo. Fijaos, ayer en una página especializada había un pequeño suelto que informaba sobre la amenaza de una huelga sindical a medida que crece el descontento contra la China National Petroleum Corporation en Chad. El sindicato Petrosinat quiere que se le paguen los gastos médicos prometidos y que se despida al jefe de recursos humanos. ¿A qué no parece nada interesante? Pero me dio por preguntarme qué impacto podría tener eso sobre las exportaciones de crudo. Al fin y al cabo, Chad es uno de los países más pobres de África, sin salida al mar, y compruebo que el 75% de sus exportaciones son precisamente petróleo y productos refinados. Vale, pero tampoco aquí hay para un vídeo. Enseguida me pregunté cuánto tiempo llevaba China involucrada en la producción de petróleo de Chad. Al parecer, la producción de petróleo en el país y su exportación comenzó en el año 2000, con la intervención de ExxonMobil, Chevron y Petronas, la empresa radicada en Malasia, y con la construcción de un oleoducto entre Comé, en Chad, y Kribi, en Camerún. Pero la pregunta también interesante era ¿quién mandaba en Chad? Porque todos sabemos que en estos países el que manda suele ser muy importante para todos estos negocios. Y resulta que era un viejísimo conocido, Idris Deby, que además gobernó durante décadas y que le teníamos de vuelta en los noticiarios por su muerte en combate. Así que los problemas de financiación del país venían porque el país era pobre, pero también venían porque por allí estaba el políticamente controvertido Idris Deby. Así que había que mirar un poquito más acerca del papel de esta figura fundamental dentro de la historia de Chad, porque gobernó desde 1991 hasta el año 2021, donde muere, como os digo, combatiendo a los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad, lo que ahora mismo ha dado lugar a la creación de una nueva constitución bajo el mandato de un Consejo de Transición Militar, pero de eso os hablaré un poquito más al final. Idris Deby comenzó su carrera política vinculando a uno de los jefes de la guerra de Chad, Hissène Habré, a pesar de no haberse formado en la Sorbona, sino por ser quizá un piloto de guerra entrenado en Francia en el Instituto Aeronáutico de Maugry de Lagrange. Muy poco después de su regreso al país, en 1979, Deby ya estaba implicado en intentos de golpe de Estado, primero colaborando con Hissène Habré, pero en poco tiempo ya en solitario intentando hacerse en el poder precisamente contra Habré, que fue el que gobernó durante los años 80. Habré además había perdido apoyos en el exterior por su brutalidad política, desplegada a través de la Dirección de la Documentación y la Seguridad que creó a este fin. Deby, por lo tanto, acaba convirtiéndose presidente con el apoyo de Francia, aunque también de Libia, quien le había prometido devolverle unos prisioneros, y de Sudán, y con el movimiento patriótico de la salud que él mismo había creado. El caso es que llega al poder en diciembre de 1990. Como Chad tenía 4 necesidades principales, educación, salud, defensa y oleoductos, Deby tuvo que elegir. El país tenía petróleo y, por lo tanto, una fuente de ingresos muy suculenta que había que aprovechar. Pero políticamente, para Idris Deby era más acuciante la necesidad de la defensa. Deby debía mantenerse en el poder. Y también debía mantener el apoyo de los franceses, a quienes convenía tener un socio militar en medio de la región del Sahel, por donde tanto se pasean terroristas islámicos y migrantes. Así que durante los años 1990, bastante tuvo Deby con establecer los fundamentos de su poder político. Primero, una constitución que le permitiera eternizarse en el poder y hacer crecer también su fuerza militar con el petróleo. Y es por aquí donde aparecían los chinos. ¿Por qué? ¿Cuándo entran los chinos en esta historia? Veamos, aunque los occidentales entraron en el mercado petrolífero, como os he dicho, en el año 2000, Deby ya había comenzado conversaciones con China muy pronto, para que se introdujera dentro del sector petrolífero. El crecimiento económico necesitaba energía y China la buscaba debajo de las piedras. Las negociaciones ofrecían a Chad suculentas inversiones que le permitían a los núcleos de poder chadianos aprovechar recursos naturales que por sí mismos no podrían haber explotado. El resultado positivo de esas conversaciones debió quedar claro cuando el Chad decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán y establecerlas con la China continental en el año 2006. Al año siguiente, China compró derechos para explotar una zona importante de explotación petrolífera, aprovechando que tanto franceses como estadounidenses consideraron la inversión poco rentable. El foco de la inversión fue el proyecto Ronier, que implicaba la construcción de un oleoducto de 311 kilómetros que conectaban los pozos petrolíferos de la zona este y central de Chad con una refinería en Yarmaya, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de la capital, Yamena. La empresa nacional de petróleo se quedó con el 40% de las acciones, mientras que China, a través de la China National Petroleum Corporation de Chad, retuvo el 60% restante. ¿Y cuánto petróleo producía? Esa también era una pregunta obligada. Así que me fui a buscar. Al principio la capacidad de producir era pequeña, 20.000 barriles por día
que fue incrementándose hasta los 60.000, mientras que la refinería tenía la capacidad de procesar solo 40.000 barriles diarios. Aunque para el año 2011 Chad ya producía 120.000 barriles por día, y en 2020 ya estaba produciendo casi 150.000. Así que asociados al proyecto de China también se produjeron inversiones para la construcción de un aeropuerto internacional en Yarmaya y una carretera que conectaría la refinería con la capital yamena. Así que una historia en la que se hablaba de sindicatos y de China, en un país africano, me había llevado a un conjunto interesante de información. Pero en la noticia también se hablaba de algo más, se hablaba de deudas. Y las deudas siempre han sido una palanca de influencia económica y política fundamental, no solamente para el fútbol. Además de traer consigo todo tipo de intereses y sorpresas financieras. Porque la deuda implica ahorro, fondos de inversión, de tal manera que podemos llegar a vincular nuestra vida cotidiana, y me refiero a la nuestra, la de cualquier persona que decide ahorrar en un fondo de inversión, con los acontecimientos de la política internacional más insospechados. Y en este punto la noticia añadía un elemento que llamó poderosamente mi atención, porque al hablar de las deudas se señalaba en la noticia que Chad seguía en conversaciones para reestructurar su deuda con una empresa muy conocida en el mundo del petróleo. Me refiero al gigante Glencore. Así que Glencore estaba también de por medio. La tarde se ponía interesante. Y a pesar de la triste conexión de internet que comparto en este lugar remoto de Galicia, la cosa no podía estar más divertida. Por si fuera poco, sobre Glencore, una de las, como os digo, principales multinacionales de recursos naturales que hay en el mundo, había estado leyendo hacía pocos meses en el libro de Javier Blas y Jack Farchi. O sea, que tenía algunas notas escritas en algún lado. En ese momento me levanté y me fui a beber algo. Teníamos tema para un vídeo, así que vamos con ello. La importancia de las empresas intermediarias dentro de los mercados de recursos naturales surge por la necesidad de aprovechar esos recursos naturales que las grandes petroleras y sobre todo algunos países no están interesados en explotar en muchas ocasiones con la excusa de la defensa de los derechos humanos. Y aquí os dejo a vosotros que especuléis con la ventaja que da esto para inflar los precios de productos que son escasos. El caso es que siempre que hablamos del petróleo se puede hablar de tres grandes intermediarios, Trafigura, Vitol y Glencore. Pero lo que nadie pensaba es que estas empresas iban a saltar muy rápido de la labor de intermediación en la que se arriesgaban enormemente para tratar de extraer petróleo, razón por la que obviamente también sacaban suculentos... ¿Me vas a tirar esto, tío? Razón por la que además sacaban obviamente suculentos beneficios cuando les salía bien, a convertirse en una especie de intermediarios financieros que dirigían ahorro desde los países occidentales hasta los regímenes más peligrosos que hay en el mundo, siempre y cuando estos tuvieran obviamente en su territorio recursos naturales que explotar. Javier Blas y Jack Farchi cuentan cómo uno de los puntos iniciales de ese tipo de actividad de intermediación financiera se produce a partir del año 2014, con la guerra civil de Siria, y la posición de los kurdos, que ya había mejorado mucho en Irak después de la invasión de los Estados Unidos en el año 2003. Los kurdos tenían recursos petrolíferos, porque habían conseguido controlar la región de Kirkuk, y es ahí donde aparece la oportunidad de poder sacar ese petróleo y llevarlo a los mercados internacionales, a pesar de la oposición del propio gobierno de Irak, que piensa que se lo estaban robando. En esa labor tuvieron especial importancia dos fixers que trabajaban para la empresa Glencore. Ellos citan a Murtaza Lahani y por el otro lado a Paul Mariafort, que con el tiempo se convertiría en uno de los jefes de campaña de un personaje muy estimado en este canal, por todo el juego que nos ha dado y que seguramente nos dará, yo creo que por desgracia, a partir del año 2024. Me refiero al inefable Donald Trump. Así que se puso en marcha el ingenio del mercado, chicos, es decir, el ingenio de las personas que tratan de beneficiarse económicamente, especialmente de aquellos productos que todos queremos y necesitamos imperiosamente, pero que por ser fruta prohibida van a ofrecer un margen de beneficio mucho más alto. En el canal ya hemos hablado de estas cuestiones en relación al petróleo ruso, advirtiendo de que las sanciones que se estaban estableciendo no iban a poder evitar que el ingenio humano tratara de sortearlas de maneras que no podíamos prever. Y en efecto hemos visto y hemos comentado cómo el petróleo ruso se pasaba de petrolero a petrolero mientras se apagaban los sistemas de localización por satélite, por ejemplo. De igual forma, estos dos autores narran en su libro acerca de un petrolero que los kurdos querían vender a Canadá, venta que el gobierno iraquí trató de impedir por esta afirmación que os digo que mantenían los iraquíes de que ese petróleo les era robado. El caso es que el petrolero Neverland, que se dirigía hacia Canadá,
una vez que un tribunal federal ordenó su interceptación, desapareció para los localizadores por satélite. Y unos meses después apareció en el puerto de Malta vacío. Pero no estamos hablando de este tipo de maniobras, de lo que estamos hablando es del papel que iban a tener los intermediarios petrolíferos en todo este negocio desde el punto de vista financiero y por lo tanto de las deudas. Materialmente el petróleo salía a través de Turquía al Mediterráneo, pero los kurdos no necesitaban el dinero para el progreso y bienestar, que supongo que también, sino sobre todo para cumplir una tarea histórica, la de llevar a cabo sus planes de independencia respecto de Irak y crear un país kurdo. Así que, como no encontraban financiación en los mercados internacionales, recurrieron a los intermediarios, que lograban sacar su petróleo del país, y les pidieron dinero. Y estos vieron, evidentemente, en esa posibilidad un gran negocio. Bueno, pues me metéis aquí también a la empresa rusa Rosneft, que también tiene su expertise en este tipo de tejemanejes. El caso es que lograron recibir 3.500 millones de dólares que no salieron directamente del bolsillo de las empresas, porque éstas decidieron, con buen criterio, buscar a inversores internacionales, a los cuales venderles unos títulos de deuda que reportaban una altísima rentabilidad. Claro que asociada a un gran riesgo que esos inversores iban a correr. Ahorradores que resultaron ser, por ejemplo, profesores estadounidenses. La operación ponía en manos de los intermediarios una gran palanca financiera, arriesgada, pero palanca. Permitía que las empresas pudieran obtener la devolución de sus préstamos en especie, es decir, en petróleo. Por supuesto que estas empresas desmienten tener un interés político respecto de lo que pasa en estos países. Pero teniendo la palanca y teniendo el interés y habiendo llegado a acuerdos con estos gobernantes y no con otros, ¿por qué habríamos de ser mal pensados? En su análisis de la deuda del Chad, el Fondo Monetario Internacional en 2018 afirmaba que en 2008 representaba el 18% del PIB, 1.600 millones de dólares, mientras que en 2007 llegaba a ser el 27,2%, cerca de 2.800 millones de dólares. Claro que a partir de la bajada de los precios del petróleo y la importancia del préstamo concedido por Glencore fue excesiva. Y aunque en febrero de 2018 llegaron a un acuerdo para reestructurar profundamente la deuda, los problemas han continuado hasta hoy. De hecho, la empresa no ha aceptado la posibilidad de una reducción de la deuda. Pero había que explicar por qué esta deuda tenía tanta importancia para Idriss Déby, así que también me fui a buscar información. Al principio os decía que el país tenía 4 necesidades que atender: educación, sanidad, desarrollo de los sectores petrolíferos y defensa. Pero para la supervivencia política de Idriss Déby también os he dicho que la más importante era obviamente esta última. El caso es que en el año 2000 el Banco Mundial había concedido al Chad préstamos condicionados, pero a partir de 2008 retiró esta financiación y exigió la devolución de los préstamos, sobre todo destinados al proyecto del oleoducto, porque todo ese dinero se redirigía a las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que Chad es un país étnicamente complejo, en el que existen muchas tribus y facciones distintas. Pero crear una fuerza militar profesional y nacional no era un objetivo de Idriss Déby. Más bien lo que quería era convertirse a sí mismo en una fuerza más, la más decisiva del país, entre todos esos diversos jefes de la guerra. Así que el caso es que el Banco Mundial exigió la devolución de los préstamos. Pero la aparición de Glencore en escena le permitió a Idriss Déby obtener nuevos fondos, que a pesar de estar vinculados a un compromiso de gastarlos en cuestiones sociales, el presidente no iba a mantener. Así que cuando se dispuso de las distintas fuentes de financiación, lo hizo de la manera que más le convenía, aparentando para unos estar gastándolo en lo prometido, mientras que en realidad lo gastaba en armar y entrenar al ejército del Chad, a su ejército. Pero este gasto en defensa y armamento era al mismo tiempo muy conveniente para Francia y en general para los países europeos, teniendo en cuenta la proximidad que existe entre Chad, Mali y Nigeria. Países por los que discurren las rutas de migración, pero sobre todo en los que existe una abundancia creciente de militantes islamistas de Al-Qaeda y de otros grupos. Así que los préstamos de Glencore fueron muy bienvenidos para poder hacer frente a esos gastos sociales y dedicar el resto de los préstamos del Banco Mundial precisamente a la construcción de una fuerza armada que le fuera leal. Y al mismo tiempo sirvieron a los intereses occidentales de tener un ejército en la región que luchara contra el yihadismo y que además tuvo grandes éxitos contra Boko Haram. Así que el plan era un plan realmente magnífico antes del año 2014, por los elevadísimos precios que tenía el petróleo, que os recuerdo cotizaba por encima de los $100 el barril. Lástima que a partir de ese momento y por el crecimiento de la producción del petróleo, del fracking americano, el precio se desplomara hasta los $27 a principios de 2016, metiendo en enormes problemas a Chad y desvelando los pies de barro que le habían dejado los acuerdos de préstamos con intermediarios como Glencore. Un país pobre debía a sus socios privados nada menos que 1.500 millones de dólares.
lo que equivalía al 15% de su PIB. No devolver esas deudas podía poner en enormes, bueno, podía y puede poner en enormes problemas al país, puesto que si no lo hace, podría acabar aislado de los mercados de inversión internacionales. Entre tanto, Glencore como la compañía china han sido acusadas de delitos medioambientales que han tenido como resultado enfermedades graves de ciudadanos de Chad, diremos que presuntamente. Existe un informe en Internet de RIGHT, una ONG defensora de los derechos humanos, con unas fotografías que os voy a ahorrar, pero que le ponen a uno los pelos de punta. Resulta curioso que uno de los mayores inversores dentro de la empresa, Glencore, sea la monarquía de Qatar, que posee el 9% de las acciones de la empresa, según he leído en otro artículo. Y es curioso porque hasta hace muy poco el principal opositor de Idris Deby, Timani Erdimi, se entretenía su tiempo allí exiliado y vigilado, porque era el líder del reagrupamiento de fuerzas para el cambio, que tenía unos 800 soldados en 2008. Erdimi ha pasado 10 años en ese país, pero ha regresado recientemente, seguramente con la intención de disputarle el poder al hijo de Deby, Mahamat Deby, que es el que gobierna instituido por el Consejo Militar de Transición. Y hasta aquí esta historia de hoy, que como veis no tiene moraleja, pero que os da una idea de cómo hago los vídeos, de cómo pienso las historias, de cómo voy avanzando a medida que voy enterándome de cosas diversas. Principalmente instigado porque me parecen divertidas, no por otra cuestión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que esta historia os haya parecido interesante y si es así, ya sabéis, os sugiero que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like y nos vemos muy pronto.